Dice un dicho que dice del mundo. Dice un dicho que el buen hijo vuelve a casa, ¿verdad? El buen hijo vuelve a casa. Si es buen hijo, vuelve al lugar donde partió. A veces regresa pronto, a veces regresa después, pero vuelve. Querido hermano, si tú te consideras hijo, regresa a casa. A la casa que el Señor te está ofreciendo. Gloria a Dios por eso. Hermano, hay un ejemplo que es considerado como el hijo pródigo según la prensa norteamericana, ¿verdad? Hay un basquetbolista que jugó en la NBA, LeBron James, jugó sus primeras 7 temporadas, ¿verdad? En Cleveland. De ahí se fue a Miami Heat, y jugó 4 temporadas más, consagrándose 2 veces campeón. Y de ahí finalmente regresa a los Cleveland, donde la prensa norteamericana lo catalogó como el regreso del hijo, ¿verdad? Queridos hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes una pequeña historia narrada por nuestro Señor Jesucristo. Se encuentra en San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15. Versículo del 11 al 32. Muy conocida esta parábola. Muy conocida. 15 del 11 al 32. Amén. Como toda historia, ¿verdad?, narrada, tiene sus protagonistas. Y cada protagonista tiene sus acciones, sus virtudes, sus actitudes. Vamos a empezar a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y dice el 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Queridos hermanos, en estos 4 capítulos que empezamos, quiero compartir con ustedes unas actitudes de uno de los protagonistas, el hijo pródigo. Vamos a conocer una de las actitudes del hijo pródigo. Fíjate que en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 12, aparece la primera actitud del hijo pródigo, donde dice el hijo: no mucho, dice, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Este padre accede a lo que el hijo estaba pidiendo, ¿verdad? Quería sus bienes y el padre le accede a sus bienes, ¿verdad? Una de las primeras actitudes que yo veo aquí del hijo pródigo es que él pensó que sabía mejor que el padre lo que era bueno para él. ¿El por qué? Vemos a un hijo que tenía una estabilidad en la casa de su padre, ¿verdad? Tenía todo, no le faltaba nada, ¿verdad? Dejándose guiar por su padre. Pero él decide un día pedirle los bienes a su padre.
¿verdad? Amigos que nos visitan y hermanos queridos, antes de juzgar a este hijo pródigo, examinemos nosotros un poco con cuál actitud nosotros mismos hemos enfocado nuestras vidas. Nosotros somos fáciles para juzgar, ¿verdad? Aquel hijo tiene su casa, vive en su casa, está bien, económicamente, físicamente, guiado por su padre, pero él decide un día de irse de su casa. Le dice a su padre que le entregue sus bienes y el padre accede a lo que el hijo quiere. Entonces, examinémonos cada uno un poco, ¿con cuál actitud nosotros mismos hemos enfocado la vida? Una pregunta. ¿Ha estado usted dispuesto a obedecer a Dios? Aceptando que Él sabe lo que es bueno para usted. ¿Está usted dispuesto a obedecer a Dios? Así como este padre guiaba a su hijo, ¿verdad? ¿Usted está dispuesto a obedecer a Dios? Aceptando que Él sabe lo que es bueno para usted. ¿O usted ha vivido según reglas propias suyas, determinando lo que es bueno y lo que es malo para usted? Queridos hermanos y amigos, en Lucas 13 podemos encontrar la segunda actitud de este hijo. Dice Lucas 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Derrochó sus bienes, malgastando sus bienes, ¿verdad? Él decide irse de su casa, pedir su herencia y se va a disfrutar sus bienes, lejos, separado de su padre, creyendo irle mejor, pero no fue así. Querido amigo, este joven pensó que desobedeciendo a su padre, que alejándose de la casa de su padre, podría irle mejor, pero no fue así. No fue así. Amigo, ¿le parece que vivir según los principios bíblicos es demasiado aburrido? ¿Que está muy joven o demasiado viejo para renunciar a los atractivos del mundo? Querido amigo, el mundo nos ofrece, nos ilusiona con placeres efímeros, pero a lo largo nos trata con hostilidad. Hagamos nuestras preguntas y analicemos nuestras vidas antes de juzgar a ese hijo que se fue. Querido amigo, seguimos. Esta es la segunda actitud del hijo pródigo. Primeramente, pensó que sabía mejor que el padre lo que era bueno para él. Segundo, pensó que el mundo podría ofrecerles cosas mayores y más interesantes, ¿verdad? Sigue la palabra de Dios en Lucas 15, 14. Sigue hablando la palabra del Señor. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Queridos hermanos, este jovencito pensó que él mismo manejando su herencia le iría mejor, pero no fue así. Faltaba la dirección de su padre, se había alejado de la casa de su padre, ¿verdad? Pero él pensó que él mismo dirigiendo su vida daría un buen manejo a su herencia.
Querido amigo, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces has hecho tú una mala experiencia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has sufrido un daño emocional, un daño material? Porque has manejado tu vida, tus asuntos como tú quieres, sin hacer caso a las advertencias que te dice la palabra de Dios. Querido amigo y hermano, has caído porque has seguido a tus impulsos, has perdido cosas valiosas a causa de tu terquedad. ¿No será que tenemos las mismas actitudes de ese hijo pródigo? Pregunto yo. Queridos hermanos y amigos, ya pudimos conocer 3 actitudes de ese hijo pródigo, ¿verdad? Seguimos leyendo la palabra del Señor. En Lucas 15 al 19, dice la palabra de Dios. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Fíjese que este varón no se quedó en esta condición, ¿verdad? ¿Verdad? Hubo un tiempo cuando ya empezó a faltarle, no tenía ni un peso, ni siquiera para comer. Se arrimó a un ciudadano, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Queridos amigos, en ese tiempo el cerdo era un ser abominable delante de los ojos de Dios. Fíjate la condición que llegó este hijo. Después de estar en la casa de su padre con un bienestar, llegó a caer a lo más bajo, ¿verdad? Llegó a caer a lo más bajo, a cuidar cerdo. Y era así el hambre que tenía este varón, que deseaba comer las algarrobas con que le daban comida a los cochinos. Pero dice la palabra que nadie le daba. Nadie le daba. Y dice 17, y la palabra de Dios te habla, y dice, y volviendo en sí, él se sentó y recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjese con qué actitud ya está reconociendo. Está reconociendo que ha pecado, que se ha alejado de la casa del Señor. Está reconociendo sus errores. Está reconociendo que lejos de la casa de su padre nada puede hacer, nada le puede salir bien. Y sigue hablando el Señor. Dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, querido hermano y amigo, cómo recapacita este varón. ¿Qué actitud? Estando ya caído, él se levanta, recapacita y él mismo se pregunta, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. Y dice, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjate la actitud que llega este varón delante de su padre. No llega reclamando los derechos de hijo, no. Llega humillado delante de la presencia de su padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, querido hermano, esa actitud de ese varón. Cómo llega delante de su padre, arrepentido de que ha pecado, arrepentido de haber salido de su casa. Mira esa condición de pecado que tenía, pero él llega humillado delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, querido amigo. Eso es lo que Dios quiere, querido amigo que nos visitas. Que tú llegues arrepentido a los pies de Cristo. Dios se mueve a misericordia y te abre los brazos. Te abre los brazos, querido amigo, el Señor. No te rechaza el Señor. Regresa a casa, te dice el Señor. Amados en el Señor, ya pudimos conocer las actitudes de este hijo. Ahora quiero compartir con ustedes las actitudes de ese padre amoroso. Es el segundo protagonista de esta historia. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 20. Dice la palabra del Señor en Lucas 20, 15-20. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjate que el padre, antes de que su hijo llegase, se movió a misericordia, ¿verdad? Se echó a su cuello, lo abrazó y lo besó, ¿verdad? Querido amigo y hermanos, este padre era un padre lleno de amor. Era un padre lleno de amor. Este padre esperaba pacientemente a su hijo y sabía que su hijo iba a regresar a su casa. Él sabía que iba a regresar a su casa. ¿El por qué sabía? Porque él sabía que no le iba a ir bien solo. Fíjate, corrió a su encuentro y lo recibió en sus brazos abiertos antes de que el hijo le pidiera perdón. Fíjese cómo el Señor fue movido a misericordia cuando este hijo llega y el padre le abre los brazos. Por eso he titulado yo este mensaje: con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. El Señor te abre los brazos, querido amigo. El Señor te abre los brazos. Por eso conseguimos aquí esta cualidad de este padre. Era un padre lleno de amor. Así es nuestro Padre Celestial. Este padre representa a nuestro Padre Celestial. Un padre que está lleno de amor. Un padre que se mueve a misericordia cuando su hijo llega arrepentido a los pies de Cristo. No te va a rechazar ese padre. En Lucas 15:12 podemos conseguir la segunda actitud de este padre.
15:12, volvemos atrás, donde, comenzando, 15:12, dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Fíjate que aquí vemos a un padre justo. Fíjate que no le niega la oportunidad del hijo lo que el hijo quería. El hijo quería sus bienes, él le repartió sus bienes, ¿verdad? Así es nuestro Padre Celestial. Él da libertad a sus hijos si quieren vivir con Él o usted quiere seguir su mismo camino. Él da libertad. Si usted quiere vivir con el Señor o usted quiere seguir sus propios impulsos, manejando su vida a su manera, creyendo hacer el bien o el mal, según criterios suyos. Por eso, este padre de esta historia era justo. Así es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es justo, Él va a hacer justicia por ti y por mí y por todo aquel que llega arrepentido a sus pies. Gloria a Dios, damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Lucas 21, 22, 23 y 24. Vamos a estar leyendo esos 4 versículos. Dice la palabra del Señor. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacá el mejor vestido y vestirle, poné un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjate, querido amigo y hermanos, cuando alguien se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Y el Señor contigo empieza a regocijarse. ¿Por qué? Porque un pecador se ha arrepentido. Este joven, este hijo pródigo, después de estar al lado de su padre, cayó. Pero él no se quedó en esa condición. Se levantó y dijo, iré a mi padre. Y fue a su padre. Y su padre lo recibió con sus brazos abiertos. Y le hizo fiesta. Y le puso el anillo. Y lo vistió. Y él dice, porque este era mi hijo muerto y ha revivido. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Se había alejado de su casa por sus delitos y pecados. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios y nos da muerte. Muerte física, muerte espiritual. Pero este hijo arrepentido vuelve a la casa. Regresa a la casa. Arrepentido. Y el Padre se mueve a misericordia. Y lo perdona. Y lo perdona. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermano, en este versículo podemos conseguir la tercera y última cualidad de este padre de la historia. Era un padre bueno. Un padre bueno. Así como este padre de la historia, tenemos un Padre Celestial que es bueno. Padre que es bueno. ¿Verdad? Fíjate que el Padre no le reprocha al Hijo ni su abandono, ni su derroche. No le reprocha nada. No le reprocha nada lo que había hecho con su herencia. Nada le reprocha. ¿Qué hizo el Padre?
lo recibió con fiestas, le restituyó lo perdido y le dio el primer lugar en su mesa, querido hermano. Así quiere Dios hacer contigo. Dios quiere hacer contigo eso. Dios quiere hacer contigo eso, querido hermano. Darte el primer lugar en la mesa. Eso depende de ti, querido amigo. Porque Dios decide. Dios, Él da libertad. Si quieren seguir sus caminos o ustedes mismos coger su propio camino. Fíjese que podemos visualizar 3 cualidades de este padre del cuento. Primeramente, era un padre lleno de amor. Segundo, era un padre justo. Y como tercero, era un padre bueno. Esas mismas cualidades las tiene nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Señor. Padre justo porque te hace justicia. Padre bueno porque se mueve a misericordia. Padre lleno de amor, ¿verdad? Amados amigos, este Padre representa a nuestro Padre Celestial. Él da libertad a sus hijos para que ustedes puedan decidir libremente si quieren vivir con Él, con Dios, o ustedes quieren perseguir sus propios caminos. Hermano, la mayoría de la humanidad sigue al mundo, a las cosas del mundo, a lo que ofrece el mundo, ¿verdad? A las tentaciones del mundo, derrochando su valiosa herencia. ¿Cuál es la herencia de nuestro Dios? ¿Cuál es esta herencia de nuestro Dios? Un alma pura y un espíritu en comunión con Dios. Esta es su herencia. Un alma pura y un espíritu en comunión con Dios. Dios quiere darte eso, querido amigo. Un alma pura y un espíritu en comunión con Dios. Dios quiere tener una relación contigo. Dios no quiere separarse de ti. No quiere que tú te alejes de la casa. Él quiere que tú estés en su casa, ¿verdad? Y compartir esa herencia. Dios te da esa herencia, querido amigo, siempre y cuando tú llegues humillado delante de la presencia del Señor, reconociéndolo que Él es la máxima autoridad, reconociéndolo que Él es un Padre justo, reconociéndole que Él es un Padre bueno, reconociéndole que es un Padre que se mueve a misericordia. Gloria a Dios por esos. Y sigue la palabra del Señor. Amados y amigos, queridos hermanos, Dios no ha dejado de amar a sus hijos perdidos, para que ustedes lo sepan. Dios no ha dejado de amar a sus hijos perdidos. Fíjate lo que nos enseña Juan 3:16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate el gran amor de Dios que da a su Hijo, ¿verdad? Para que tú vivas y para que tú vivas en abundancia, ¿verdad? Amados en el Señor, nuestro Dios, en persona de Jesucristo, no ha dejado de amarnos, queridos hermanos. Ahí está demostrado el amor. Él lo dice en Juan 3:16, ¿verdad? Él no ha dejado de amarnos. El Señor está ahí. Nosotros somos los que le hemos dado la espalda al Señor. Nosotros somos los que hemos ido de la casa del Señor. No, el Señor se ha dejado de nosotros. Nosotros nos hemos alejado del Señor, ¿verdad? Nos hemos ido de su casa.
Pero nunca es tarde, querido amigo. Nunca es tarde. El Señor te abre los brazos. El Señor vino corriendo a encontrar a esos hijos perdidos en persona de Jesucristo. Llevarte a casa y sentarse a la mesa con ellos, con todo aquel que se arrepiente delante de su presencia. Amados en el Señor, primeramente como ese hijo que recapacita y se lamenta por haberse ido de su casa. Y llega un momento cuando este hijo dice que va a ir delante de su padre a pedirle perdón. Es necesario, hermano, que tú delante de Dios tengas un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así como este hijo pródigo se arrepintió delante del Padre, así es necesario que tú hagas un verdadero arrepentimiento. En Lucas 13:3 dice, lo dijo el Señor Jesucristo, dice, os digo, Lucas 13:3 dice, os digo, si no antes arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pereceremos, moriremos, si no nos arrepentimos en vuestros delitos y en vuestros pecados, queridos amigos. Es necesario un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué nosotros debemos arrepentirnos? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos arrepentirnos? Así como ese hijo se arrepintió. Porque todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, separados de la casa de nuestro Padre Celestial. Nuestros pecados nos alejan de esa casa. Por eso debemos arrepentirnos, porque somos pecadores. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Todo pecado tiene su paga, querido amigo. Todo pecado tiene su paga. Lo declara en la palabra en Romanos 6:23 y dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo lleguemos al arrepentimiento, querido amigo. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Para recibir perdón de pecados. En 2 de Pedro 3:9 lo declara. Querido amigo que nos escuchas, que nos visita, el pecado nos aleja de Dios y nos da muerte. La paga del pecado es muerte, tanto muerte física como muerte espiritual, separación de Dios, ¿verdad? Dice en Hechos 3:19, ¿por qué debemos arrepentirnos? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, dice la palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Querido amigo, es necesario un arrepentimiento. Yo no sé, querido amigo, ponte de pie, por favor. Y hermanos, ponte sobre sus pies. Yo no sé si alguno de ustedes, queridos amigos, no lo sé, si usted reconoce en sí alguna de las actitudes
que tuvo este hijo pródigo. Si usted ya no quiere vivir más en un mundo que le ilusiona con placeres efímeros, pero a la larga la trata con hostilidad, negándole el alimento que usted necesita para su alma. Querido amigo, si usted ha reconocido una de estas actitudes de este hijo nos representa a cada uno de nosotros, nuestra condición delante de Dios. Somos pecadores delante de Dios. Pero también hay un Padre amoroso, hay un Padre bueno, hay un Padre que se mueve a misericordia. Si tú has reconocido una de estas actitudes del hijo pródigo, dése la vuelta y regrese a casa. No importa la condición que tú hayas caído, no importa, levántate, levántate, no te quedes ahí. Este hijo se levantó y dijo: voy a la casa de mi padre a pedirle perdón a mi padre. Y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es necesario, querido amigo que no conoces de Cristo, que tú reconozcas que eres pecador, que te humilles, regreses a la casa del Señor y le digas: Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dile así: no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el Padre te va a abrir los brazos, y el Padre no te va a echar fuera, y te va a restituir lo perdido, y te va a poner el vestido, y te va a poner el mejor calzado, y te va a poner el anillo, y te va a sentar en la mesa, junto a la mesa con Él. Date la vuelta y regresa a casa. Nuevamente te digo, querido amigo, que el Señor te abre los brazos. El Señor te abre los brazos. El Señor te abre los brazos, no te echas fuera. El Señor está ahí dispuesto a escuchar tu voz. Dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta de tu corazón y no te niegues la posibilidad de entrar a la casa del Señor. No te niegues esa posibilidad, querido amigo. Es hoy que Dios te hace ese llamado. Hijo, regresa a mi casa. Hijo, regresa a mi casa. No esperes más. No importa la condición en que estés. No importa la condición que tú estés. No importa. No importa. Lo importante es que tú llegues arrepentido a los pies del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Porque el Señor está ahí. El Señor está ahí. Aleluya. Esperando que tú te des esa vuelta
esperando que tú regreses. Y el Señor te va a decir: ven acá, hijo mío. Ven acá, hijo mío. Tú me perteneces. Tú me perteneces. Y te voy a poner en el primer lugar. ¿Verdad? Gloria a Dios por eso. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque eres fiel, porque eres justo. Señor, estoy muy agradecido, mi Dios. Gracias, Padre, por tu presencia. Porque me has dado la oportunidad, mi Dios, de presentarme delante de ti primero, Señor. Tu presencia en medio nuestro. Y delante de tu presencia, Señor. Y delante de mis amigos que nos visitan. Y de aquí de mis hermanos que nos acompañan. Señor, Padre, perdona, Señor, cualquier equivocación, Señor. Quiero seguir aprendiendo, mi Dios. Y yo sé que tú me vas a dar la fuerza, Señor. Porque no estamos solos, mi Dios. Oh Dios, delante de tu presencia estamos, Señor. Estamos convencidos, Dios, de que tu palabra tiene poder, Señor. De que tu palabra, Señor, está obrando en esta iglesia, Señor. De que tu palabra, Dios, mueve corazones, Señor. De que tu palabra, Señor, restaura, Señor. De que tu palabra, Señor, sana, Señor. De que tu palabra, Señor, cobija. De que tu palabra, Señor, guía. De que tu palabra, Señor, nos enseña, Señor. Oh Dios, muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que me diste, Señor. Tu presencia, Espíritu. Oh Señor, la gloria y la honra sea para ti, mi Dios. En tus manos estamos, Señor. Y a tu voluntad nos encomendamos, Rey. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Dios. Dejamos, Señor. Esto es tu mano.